era simplemente caótico. Entonces la tierra no tenía aspecto de lo que nosotros tenemos hoy día, sino que la tierra estaba realmente bajo amenaza. Entonces veamos la tierra, pero viene un Dios creador y un Dios creador transforma la tierra. Simplemente que la tierra tenga un orden obedece a una creación. Simplemente, y esto lo dice Génesis 1, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando empieza a hacer esto en esta actitud creadora de Dios, empieza a dar órdenes a las cosas que no tienen orden. Y vamos a entender que inclusive científicamente todo tiene un orden. O sea, no puede ser que nosotros vengamos producto de un caos. Usted no ha sido la creación caótica de un papá y una mamá que se unieron. Hay un orden detrás. Y ese orden detrás obviamente que está desafiado por el desorden que ha provocado el pecado en la vida del hombre. Pecado, también hay que entender bien esto. ¿Qué es el pecado? ¿Una simple manzana? Qué ridículo sería pensar que alguien le dijera, no, no te comas la manzana porque si no va a morir Cristo. Es muy simplista el pensamiento, ¿cierto? O sea que Adán esté comiendo la manzana diciendo, si es que fuese manzana, por favor, simplemente estoy poniendo un fruto ahí, que esté comiendo una manzana y no comerla, no te comas la manzana porque si no va a morir mi hijo. ¿Cómo lo entiendo? Difícil de entender. Pero es la progresión del pecado que hace que al final un individuo que es Cristo tenga que pagar por todos nosotros. Pero después que mucha gente ya había pagado el precio o el producto de nuestros pecados. Entonces esto, para explicarlo, no tengo mejor forma que esto. Alguien dice, pero si es un poquito. Si el pecado pero es chiquito, si el norte estaba allá y nos movimos un poquito. Para un buen tirador, usted sabe que 1 centímetro aquí puede significar 1 metro a 100 metros. ¿Entiende eso? Usted sabe, un buen tirador, alguien que tira, que dispara, ¿se dice tira o dispara? Dispara. Usted sabe que si usted no contiene la respiración y está con el gatillo, con el disparador ahí en descanso, si usted se mueve 1 centímetro, eso a 100 metros puede ser 1 metro. A 1000 metros puede ser 10 metros. Y así. Simplemente un poquito que nos movemos y nos desviamos. Entonces, claro, si usted ve la brújula ahí, parece bien, pero haga una distancia. Haga que pase más años en esa distancia y va a ver cómo se va separando el uno del otro. Haga que vaya pasando más tiempo de este pueblo en decadencia, que va haciendo que esta separación sea más grande aún. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. La muerte en sí para nosotros es la separación del hombre de Dios. El pecado, al final, si usted va a los idiomas originales, el pecado tiene que ver que dejamos de darle al blanco. Está tomado etimológicamente de cuando los arqueros tiraban una flecha y tenían que pegarle un blanco en competencia. Cuando no le pegaron a su blanco, eso era pecar. Y es por eso que la única forma de cambiar eso era cambiar de dirección. Entonces el pecado no es simplemente dejar de hacer algo que es malo, sino que es cambiar la dirección de lo que estás haciendo. El pecado en su idioma original sería, voy caminando hacia acá y me arrepiento, necesito cambiar de dirección. No puedo arrepentirme caminando en la misma dirección. Eso no es arrepentimiento. Es más pesado cuando sabes que vas caminando hacia el mal y sigues caminando hacia el mal. Porque eso ya te cuenta a ti. ¿Me entiendes? Sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hicieron. ¿Cierto? Entonces imagínense, nos alejamos un poquito en la distancia y imagínense el ser humano ya alejado en la distancia. Ya la distancia pasa a ser tal que dice la palabra de Dios. No había ningún sacrificio, no había ninguna profecía, no había ninguna señal que hiciera al hombre regresar de su pecado. Es más, cuando la gente dice, no es que si Dios hiciera una señal, hermanos míos, en el tiempo de Moisés hubieron más señales que ninguna otra. En el tiempo de Moisés hubieron más señales visibles y hubieron todas esas plagas y toda la reacción de Dios y todo el mover de Dios y el pueblo no bastó alejarse un poquito y se desvió. O sea, las señales no hacen cambiar a las personas. ¿Cierto? Cuando una persona no quiere creer, no hay señal que lo convenza. Entonces este tema no se trata de señales.
Y es por esto que viene Cristo al final. A simplemente tomar ese vacío, formar parte de esto para poder juntar, unir esta parte que ya se había dividido en el principio. Un fruto prohibido, un desobedecer, que al final redundó en que el mismo Hijo de Dios tuviese que venir para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en esto? Romanos, así es, un solo pecado de Adán trae la condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae la relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Aquí hay algo importante para cada uno de nosotros. Todos pecamos. Todos pecamos. Aquí no hay ninguno de ustedes que se pueda levantar y decir, no, haga la excepción de mí. No. Si nos vamos a mirar ahí, cada uno ha pecado, cada uno pecó, cada uno está en la lucha con su naturaleza o esa naturaleza pecaminosa. Entonces, la mayor manera de saber, por lo menos para un pastor, y esto se lo paso de ejemplo, aunque después lo van a usar en las consejerías, cuando la persona me dice, no, yo estoy bien. Digo, no, sí, yo soy súper bueno. Dan ganas de sacarse una foto con él. Sí. Porque a todos nos cuesta. A todos nos pasa algo. Todos somos afectados. Y él dice Romanos que es más. Si tú dices que tú no tienes pecado, haces de mentiroso a Cristo. Dice, no, este hombre está mintiendo. No todos pecamos, yo pequé. Ahí usted hace mentiroso a Cristo. Entonces, en esta posición de no, es que nosotros no pecamos, nosotros no estamos parados, por lo menos como movimiento. Si alguno dice que, yo pensé que aquí no pecábamos. No, sorry. Perdón por desilusionarlo. Y si no ha visto algún pecado ahora, lo verá en algún momento. Así que no queremos hacer publicidad engañosa. Por causa que uno cayó, todos caímos. Y aquí me gusta algo que dice Pablo. Empieza a hablar de las condenas, de lo malo que somos, de las mentiras, de las contiendas, de las liviandades sexuales, de todo eso. Y dice, y eso éramos todos nosotros. Hasta que Cristo murió en la cruz por nosotros. O sea, no dice hasta que mejoramos. No dice, ese éramos todos nosotros hasta que pusimos a hacer las cosas bien, ayunamos, leímos la palabra, nos pusimos a hacer estos retiros de purificación y después ya pudimos estar bien. No, dice, éramos todos nosotros hasta que llegó Cristo. Por esto viene Cristo. Cristo no vino en vano. Vino porque había un pueblo que no dejaba de pecar, había un pueblo que no dejaba de estar perdido delante de Dios. Ya, eso es comprando tiempo. Ella... Ya, ven. Ok, entonces, teniendo claro esto, todos nosotros estamos metidos aquí, todos nosotros pecamos, todos nosotros necesitamos a Cristo, todos diariamente necesitamos levantarnos y decir, Señor, te necesito aún más en nuestra vida. Y ¿saben qué? Para algunos a lo mejor estaban problemados con un tema de pecado y al otro día como que cambió y después cambió. Y claro, ha ido una progresión y vamos mejorando, pero eso no significa que estamos perfectos. Necesitamos en una constante Cristo en nuestra vida. Por lo mismo, necesitamos estar siempre pegados a Él. Ya. Entonces, si usted ve todos estos personajes bíblicos, todos pecan. Así que si alguno de estos es su ídolo, créame que pecó. Es más, lo que más me afectó de la Biblia al leerla la primera vez es ver a David cómo derrotaba a Goliat y se transformaba en mi superhéroe y después pecó. Y yo en un momento dije, Dios, pero ¿por qué no ocultaste esta parte? ¿Cómo estás haciendo mala fama? No, es un hijo de él. Y Dios no va a estar guardándole cosas a su hijo porque Dios aún en ese pecado creía en su hijo. Y seguía trabajando con su hijo. Y seguía apostando por su hijo. Independiente que había caído, Dios seguía en él. Y después, claro, levanté otros ídolos también y se fueron cayendo cada uno. ¿Pero por qué? Porque todos estaban sujetos a pecado. Unos más que otros. Unos dicen, ¿en qué podemos encontrarle el pecado a Samuel? Bueno, Samuel ahí guarda ahí en su corazón cómo lloraba por Saúl. Y en un momento Dios tiene que decirle, hey, para de llorar. Si ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. O sea,
Él en el centro como de la salvación de un pueblo, donde era Dios el que estaba siendo rechazado ahí. Y bueno, tantos como otros. Pero la Biblia hay llena de historias. José, en haber mentido a sus hermanos y haberle hecho una triquiñuela poniéndole estas cosas de oro en los bolsos de comida y acusándolos de ladrón. ¿Qué es eso? Él está preparando su venganza por medio del engaño. O sea, todos en la Biblia vamos a encontrar su yayita, le llamamos nosotros en Chile, como su herida. Ya también, ya. Entonces, sigamos contextualizando y entendamos esto. Ya, esta es una explicación mía nomás, ¿ya? Yo nomás es mi explicación. Piense usted en este montón de ladrillos ahí. Y piense que esos ladrillos están expuestos a los elementos. El sol, la lluvia, el viento, ¿cierto? Y por unos 300 años. ¿Qué creo que usted va a pasar con esos ladrillos después de estar expuesto a los elementos? Bueno, según la evolución, debería pasar esto. Según las que creen en la evolución, no. Después de años y años y años de la materia expuesta a los elementos, se generó la vida. Ay, perdón. Usted, sin que pasen 300 años, usted ve esos ladrillos después y va a hacer eso. ¿Por qué? Porque la premisa verdadera de eso es que la materia expuesta a los elementos genera caos. Tiende a destruirse. Entonces, cuando usted ve cosas preciosas como esto, eso no es caótico. Eso tiene un orden. Eso muestra que de atrás hay un organizador. De atrás, cuando el evolucionista me dice, José, no, venimos de la evolución. Y yo le digo, sí, pero con evolucionador. O sea, alguien evolucionó la evolución. Porque de lo contrario, seguiríamos en este caos y esto seguiríamos tendiendo al caos. Pero, imagínate en este arte creativo de Dios, cuando entrega al hombre un ecosistema, cuando genera una tierra que es capaz de sustentarse, lluvia, plantas que están ahí, pero imagina lo que hace el hombre. Caos. Dejen explicar esto bien. Esta foto es de Venezuela. Es una parte de Venezuela. Pero nosotros tenemos estos townships o estos shanty o estas invasiones o estos campamentos en toda parte del mundo. Si usted va a favela, si usted va donde va, se va a crear un elemento así. Y este es nuestro orden creativo. Este ADN creador está también en nosotros, pero nosotros creamos en desorden, creamos haciendo caos, creamos destruyendo, creamos desconstruyendo muchas veces, que creamos en medio de este caos. Es más, Dios es un creador y hace el árbol, pero en el árbol pone la semilla y la semilla cae a la tierra y de ahí sale otro árbol. Nosotros llegamos y creamos una tele que tenemos que después pagarla y tenemos que prenderla porque no se prende sola. Y que después tenemos que estar sentados dándole nuestro tiempo a esa tele, o sea, no tiene vida propia. Nosotros le damos de nuestra vida a nuestra creación. Y nuestra creación empieza a absorbernos a nosotros como creador. O sea, somos pseudo creadores que al final creamos cosas, pero nos volvemos esclavos de lo que creamos. Dios nunca, y esto es para que aprenda algo en teología también. Mucha gente dice, no, es que Dios está en todas partes, ¿cierto? Una posición media panteísta. Dios está en todas partes. No, está en la hoja del árbol, está en la corteza, está en la raíz. Entonces, no, si cortas el árbol, cortas a Dios. No. Dios es creador, deja esa creación que se sostiene, pero luego se aparta de su creación y Dios sigue siendo Dios. ¿Entiendes? Pero nosotros como creación nos volvemos esclavos, invasores de la creación y vamos, así como construimos, destruimos, ¿cierto? No sabemos aprovechar y se empiezan a generar todos estos conflictos. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué la historia dice que el ser humano se civiliza y después de ciertos años destruye lo que él mismo creó? Civilizaciones griegas, inteligentes, obras de arte destruidas por las guerras. Esto tiene que ver con esa raíz de pecado que está sobre nosotros. Y aquí está el famoso mono que van a ver algunos de ustedes cuando van a mis consejerías. Acá se dice dibujo. Dibujo, perdón. Dibujo animado. Ya. Dibujo animado que ustedes van a ver cuando van a mis consejerías.
Y viene la pregunta, ¿qué está haciendo el dibujo animado? A los que están en mi consejería la pregunta, ¿está corriendo? ¿Está arrancando? ¿Está huyendo? Lo que está haciendo está en movimiento. El problema no es que se mueva, sino que cuál es la motivación que lo hace moverse. Si mi hombre o nuestro dibujo animado se moviese porque está enamorado, ya tiene una acción y tiene una motivación por qué moverse. Se mueve por su familia, se mueve por su enamorada, se mueve por su amada, entonces está avanzando. ¿Por qué? Porque hay una motivación detrás. Pero ¿qué pasa si la motivación cambia? ¿Qué pasa si se mueve por culpa? ¿Qué pasa si ese hizo algo y realmente lo que lo hace moverse es que se siente culpable? Se equivocó, entonces más que moverse hacia algo, está huyendo de algo. Y créame usted esto, no hay nada peor que llegar a un lugar huyendo de otro. No hay nada peor que comenzar una relación cuando tú huías de otra relación. No hay nada peor que llegar a un trabajo, ¿por qué? Porque te despidieron de otro trabajo. No hay nada peor que llegar a un lugar a vivir simplemente, ¿por qué? Porque te echaron de donde vivías. No hay nada peor que llegar, no sé, a una profesión, ¿por qué? Porque no pudiste estudiar lo que estabas estudiando. No hay nada peor que llegar a un lugar no con el objetivo de llegar a un lugar. Es más, si yo me paro aquí en la congregación y pretendo huir del hotel para llegar a mi casa, créame que me va a costar más que si me dirijo a mi casa. Porque muchas veces nuestro mover es simplemente por esto. Algo pasó, algo hicimos, de algo nos escondemos, que muchas veces nos movemos y nos movemos por miedo a esa culpa, ese temor que nos hace avanzar, 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 cansarnos, pero sin llegar a ningún destino. ¿Ok? Miren. Entonces, analicemos un poco la culpa. Dejen que pare de correr esto. ¿Se acuerda de estos temas del dolor? De los 10 puntos de dolor, cuando te duelen del 1 al 10, eso te lo hacen en los hospitales. Usted sabía, bueno, esto lo aprendí ya hace poquito, no sé si usted lo sabía. ¿Usted sabía que una persona con culpa tiene más sentido del dolor que una persona sin culpa? Estaba con una médico que nos visitó el otro día, que era de nuestra congregación, y vino, y hablándole de un tema que iba a compartir hoy día, me dice, pero José, ella es médico de las personas que están a punto de partir. Entonces, no sé cómo le llaman acá, pero estudia esto y ella es directora o está encargada, eso en un hospital público, de atender a la gente cuando ya está a punto de partir, está desahuciada, la gente está muriendo, ella los atiende ahí, en ese momento. Entonces, ella lo que más tiene que hacer es manejar el dolor. Entonces dice José, en los manuales para nosotros, para manejar el dolor, se nos dice, si hay una persona que está siendo tratada, que está tomando la medicación correcta, que tiene una enfermedad que tú ya sabes y el dolor no le baja, pregúntale si se siente culpable de algo. Porque la persona que está enferma o está sufriendo dolor por culpa tiene más sensación de dolor que la que está sin culpa. Y decía ella, muchas veces, ¿por qué? Porque culpa de haberse enfermado, porque los niños van a quedar solos, culpa de, le dijeron que no tomara el sol y le dio un cáncer a la piel, entonces se siente culpable de esto, culpa de, ¿por qué? Porque no tenía que embarazarse y se embarazó, entonces está con esta culpa. Esa culpa hace que ese dolor tenga mayor fuerza sobre ella y que los medicamentos no hagan lo que tienen que hacer. El factor culpa, como nuestro amigo que huía, afecta en la manifestación del dolor físico de una persona. Es de ahí donde los médicos hace ya mucho tiempo están cambiando el concepto simplemente de este ser humano físico, psicológico, sino que también hay un ser espiritual, almático, que sufre. Yo me imagino que tú, Abdul, esto lo tratas montones en esos operativos médicos, cuando tomas consejería con gente y esa persona se siente aliviada después de estar sentado con un consejero. Dolores causados por la culpa. Sigamos, que siga corriendo nuestro amigo. ¿Qué otra cosa podría acompañar el dolor aparte de la culpa? ¿Por qué estaría corriendo alguien? Esto.
aquí hay un temón, porque eso es muy profundo. Vergüenza, tristeza, abandono, pobreza, golpes, trauma, todo lo que trauma a un niño que al final lo hace huir y terminamos nosotros siendo personas con este decir: yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Entonces no es que estamos buscando que nuestro hijo sea profesional, es que queremos que él saque todos los sueños que yo no pude resolver. No, es que yo no quiero que nadie toque a mi hijo, y vemos reacciones de papá para proteger a un hijo, y es ¿por qué? Porque a ti te violentaron. No, es que yo no quiero que nadie critique a mi hijo, ¿cierto? Y empiezan a ser permisivos, y falta de control con los hijos. ¿Por qué? Porque a él lo criticaron tanto que al final lo que está haciendo usted no es accionando, está reaccionando. Y su hijo muchas veces ni siquiera sabe. Pero todas estas cosas que pasan en la niñez hacen que un ser humano huya. Que un ser humano se mueva en direcciones, no porque se dirigió allá. ¿Se acuerdan del tema chistoso acerca de mis zapatos? ¿Se acuerdan cuando conté acerca de mis zapatos, de lo que me afectaba a mí el tema de zapatos? Porque claro, cuando niño me compraban zapatos de los más baratos y se me despegaban. Entonces se me despegaban los zapatos y yo quedaba en vergüenza delante de gente. Entonces yo crecí con mi mente pensando, nunca me voy a comprar un zapato malo. Entonces yo lo primero que hago cuando me voy a comprar un zapato es miro las costuras y que no se vaya a despegar. Pero ese mismo temor quise implantar en mi esposa cuando nos casamos, cuando ella nunca se le despegó un zapato. Entonces me acuerdo que le regalé un bototo, así, un zapatón, así como de trekking. Eso es lo primero que era feísimo. Y ella, que es fashion, miró el zapato y yo creo que me dijo gracias, así como de amor. Pero ella no tenía el trauma mío. Pero cuando ella se iba a comprar unos zapatitos delgaditos, yo lo primero que decía, ¡ay, se me van a romper! ¿En base de qué estaba reaccionando yo? Sino que en base de mi temor. Y quería que mi experiencia la traspasara a ella cuando su experiencia había sido distinta. Yo realmente lo que estaba haciendo es trayendo ese temor del pasado, poniéndolo presente para que nunca más se vuelva a mi historia. Muchas de esas predisposiciones vienen con nosotros y nos acompañan desde la niñez. La vergüenza, nos enfermamos, nuestros padres se separaron, violencia familiar, el susto que teníamos en un momento, nuestro papá nos criticaba, alguien falleció en nuestra familia, problemas de dinero, crítica. Estas cosas van haciendo que nos vamos construyendo como seres, como personas, con estos espacios como ¿cómo se llama? Vulnerables atrás. Entonces, dejen aclarar dónde está esto. Todo esto es pecado. Cuando usted ve a un Abraham mentiroso, dice cómo miente Abraham, después ve mentir a Isaac. Cuando vemos a Jacob que engaña, él sigue poniendo engaño, claro. Dios no está en el engaño de Jacob. Dios está restaurando a Jacob, Dios está bendiciendo a Jacob, pero no está en medio del engaño de él. Dios está eligiendo en Abraham, está poniendo su corazón en Abraham, pero el que está mintiendo acerca de su esposa es Abraham. En David, Dios está bendiciendo a ese hombre, está haciendo que vote un gigante, pero Dios no está poniendo los pecados de adulterio que comete David. O sea, ahí está esa mezcla del pecado que dice la Biblia entró por un ser humano y afectó a todos. Cuando yo sufrí los problemas que sufrí de niño, quise buscar culpables. Y me acuerdo que en una discusión con mi papá, cuando ya era más grande, le quise preguntar por qué él había hecho esto conmigo. Y mi papá, sin alcohol, no es bueno para responder. Sin alcohol, él se enoja y él reacciona mal. Pero mi padre usaba mucho alcohol y con alcohol tenía toda la fuerza del mundo. Entonces me acuerdo que sin alcohol le pregunté. Mi papá como que se arrinconó, se retrocedió. Ese hombre fuerte que con alcohol le pegaba a mi madre, gritaba en la casa, en ese momento sin alcohol, retrocedió. Y le estoy preguntando un poco más y me empezó a responder mal, pero yo no entendía porque le estaba haciendo una conversación de hombre a hombre. Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto conmigo cuando fui pequeño? Y en un momento se puso a llorar, explotó. Y en eso que lloraba, me dijo, yo cuando era pequeño me cuenta eso. Mi mamá me tenía en brazos
cuando el papá de él, mi abuelo, quiso enterrarle un puñal a mi abuela. Y se lo enterró en el zapato de bebé de él. Y por eso se salvó su mamá. Quedé sin culpable. Te prometo que si voy a mi abuelo tiene otra historia penosa que contarme. Y te prometo que si voy al que dañó a mi abuelo y voy al que lo dañó a él y después al que llego hasta Adán. Si la Biblia dice que el pecado entró por una persona al mundo y por eso todos fuimos contaminados, por eso la Biblia nos llama a no mirar personas en el asunto del pecado, sino mirar que hay una semilla de maldad que se quiso plantar dentro del proyecto de Dios. ¿Para qué? Para que todos fuésemos contaminados y no alcanzáramos nuestro máximo potencial. ¿Por qué creen que hoy día hay mamás que no quieren tener hijos? ¿Por qué creen que hay personas que no se quieren casar? ¿Por qué creen que hay personas que creen que abortar es la mejor solución? ¿Por qué creen que hay personas tan anárquicas? No mire simplemente a la persona, no juzgue al que lo abusó, no juzgue al que lo violentó, sino que mire atrás y atrás y atrás y va a encontrar un solo culpable: el diablo. Entonces, aquí hay un tema interesante y el que quiera leer de esta doctora, léala. Escúchela también. Nadine Burke. ¿Cómo el trauma infantil afecta la salud durante toda la vida? Esto ha sido un tema que me ha volado la cabeza. ¿Cómo el trauma infantil afecta la salud durante toda la vida? En estas charlas TED que dan, esta mujer se pone a hablar en un TED. Y cuando le empiezo a escuchar, wow, como que llegué y entendí un montón de cosas que ella con cifras la deja como clara. Ella está haciendo una charla y está hablándole a las personas que ella, trabajando en un lugar, se dio cuenta y recibió un estudio de que muchas de las personas que atendían, que eran niños, sufrían ciertos patrones que eran parecidos. Y es más, decía, muchos de los niños que me llegaban eran niños que los papás nos enviaban o venían con el diagnóstico de desorden, déficit atencional. Y decía, y venían con ese diagnóstico, y cuando yo los chequeaba, no obedecía a los síntomas al diagnóstico. O sea, le habían puesto como una estampa: no, es que tiene déficit atencional. No, es que tiene déficit atencional. No, es que tiene déficit atencional. Por un niño inquieto, por un niño violento, por un niño que no se puede quedar quieto, por un niño... Pero ella empezaba a analizar qué le pasaba a la persona, al niño, y realmente no era eso. Es más, en el estudio que ella encontró, dice que encontró una revelación: 7 de cada 10 adultos mueren por enfermedades relacionadas por traumas infantiles. ¿Cómo usted puede decir? 7 de cada 10 personas que estudian en Estados Unidos muere por enfermedades relacionadas con el trauma infantil. Después, estar expuestos a dosis altas de TI, trauma infantil, eleva 3 veces las posibilidades de morir de enfermedades como cáncer al pulmón, enfermedades del corazón, y la esperanza de vida de una persona baja en 20 años. Esto es un research, esta es una investigación que se hizo en 17.000 personas. Y de 17.000 personas, el 70% de estas personas respondió a esos traumas. Entonces, ella decía, cáncer al pulmón, muy conocido. Problemas al corazón, que es la principal causa de gente muerta en Estados Unidos, la condición que tenían como de conexión eran traumas infantiles. Aquí hay algo que leer. Miren, ¿cuáles son las experiencias infantiles adversas que le llaman como el trauma infantil? Eso, para que saque esto, no es que se sacó una mala nota en una prueba, no es que su equipo de fútbol perdió, no es que, no sé, que le salió una espinilla justo el día de su graduación. No, no es eso. Traumas infantiles son abuso sexual, físico o emocional. Enfermedad mental de un padre. Que el padre que lo crió haya estado con depresión o haya tenido alguna enfermedad mental no declarada. Y que empezó con eso a atacar la vida de usted, porque su padre tenía un desorden mental. Separación de los padres. Alcoholismo o drogodependencia le llama a ella.
o drogadicción de los padres, violencia doméstica, abandono físico o emocional del hijo, encarcelamiento. Esto hacía la gente, miren, para que sepa el test. Nombraban los test y le tenían que dar un punto a cada una de las cosas si la había vivido. Las personas que subían de 4 puntos hacia arriba tenían la propensión de poder enfermarse de este tipo de cosas mayor que cualquier otra. O sea, una persona que había sido abusado sexual, una persona que había, estoy nombrando las mías, una persona que había sido abusado sexual, una persona que tenía un padre alcohólico, una persona que vivía violencia doméstica, una persona que muere un ser querido, una persona que se siente abandonado, o sea, voy ahí. ¿Qué más? Encarcelamiento sí, pero por unos pocos días. Ah, pero no de mis papás. No se separaron. Enfermedad mental, sí, mi mamá, una depresión, maníaco-depresión. Llevo 6. Esa persona tiene más propensión a tener problemas cardíacos, sufro de hipertensión desde los 23 años. Tomo pastillas para la hipertensión. Y dice que puedo tener enfermedad del pulmón, o que en un momento determinado me puede afectar un cáncer pulmonar, o que en un momento determinado también tengo una propensión al suicidio. Me quise suicidar cuando llegué aquí. Entonces piensen esto. El tema del pecado que nosotros miramos como, no, es que te apartas de Dios. No, si al final te trae la muerte. El tema del pecado que al final crece tanto que empieza a afectar y afectar y afectar la vida hasta que empieza a quitar tu propia vida. Entonces son estos temas de la niñez los que al final hacían vulnerable a las personas. Y esta persona que es una médica, doctor en muchas cosas, está diciendo, wow, esto es una epidemia, pero nadie hace caso de este tipo de epidemia. Ella decía, en medicina pública, a ti te enseñan que si vas a un lugar y te das cuenta que el 80% o el 100% de los niños que atiende están con una infección al estómago o con diarrea y es por causa que beben de un mismo pozo, tienen la opción de darle simplemente antibióticos a todos sin ni siquiera mirarlos, o ir al pozo y ver qué mugre hay en ese pozo. El problema es que hoy día no se va a mirar qué mugre hay en el pozo, sino que se quejan de todos los niños enfermos. Y dicen, esta generación que está mala, esta generación de niños que están rebeldes, esta generación anárquica, esta generación que no obedece a los papás, pero no se dan cuenta que esa generación es producto de algo, que ellos nacen como consecuencia de algo. Esto no es un problema de raíz, es una reacción al problema. Entonces, cuando ella como médico quiere enfrentar el tema del pozo infectado, nadie lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el médico está más atento a sanar la consecuencia, el dolor de cabeza, que quiere hacer esto, ahí es donde está el problema de raíz y restaurarlo. Entonces, veamos. Ella examinaba a sus niños y de los niños que tenía por examinar en el lugar donde estaba, los niños que habían hecho sobre 4 o más puntos de este trauma infantil tenían 2,5 probabilidades de tener hepatitis, veces más. 2,5 veces más de tener hepatitis, 4,5 veces más probabilidades de tener depresión, 12 veces más probabilidad de querer suicidarse. Entonces, estos son números. Esto te está diciendo, esto está pasando aquí. Ah, y otro dato importante, sobre todo para nosotros, que muchas veces la gente dice, ah, ya, pero esto debe ser en casos de personas que tienen riesgo social. Dejen decirles que no. 70% de los casos estudiados fueron blancos, personas blancas, y con estudios superiores, con estudios universitarios. No respeta un margen de estudio socioeconómico. No. Está en todos lados. Entonces, en este tema del daño que nosotros hemos recibido o se nos ha causado, es que viene este tema de la fe y viene este tema de la palabra a poder sanar ese daño. Ella lo que está haciendo en sus clínicas, dice, estoy buscando hacer una atención holística a los papás. Y cuando veo que el niño tiene ese daño, le tengo que enseñar con la misma fuerza que ese enchufe de la corriente, como que su alcohol también le da la corriente. Le tengo que enseñar con la misma fuerza a la mamá que el veneno que pone en la comida, arsénico o plomo, también tiene el mismo poder que las palabras de crítica que usa sobre su hijo.
Porque los papás cuidan a los niños de que el plomo, la contaminación con plomo, de la nutrición, le preocupan de la electricidad, que no los vayan a atropellar, pero no se preocupan del trato con ellos. Y ese trato con ellos va a ser una persona de condición de debilidad. Cuando ella explica cómo funciona esto, es increíble. Dice, esto es igual como cuando tú vas caminando en un bosque, está hablando del trauma infantil, y de repente ves que viene un oso. Y en tu posición relajada de haber estado en el bosque, tu cuerpo reacciona inmediatamente y tu cerebro dice que le manda al hipotálamo una respuesta rápida para que le diga a todo el sistema renal, urgencia, urgencia, suelta adrenalina y suelta todas las hormonas que provoquen esta reacción. Y eso provoca que el corazón lata más rápido, provoca que las pupilas se dilaten y que tus vías respiratorias se abran. Y eso hace que el ser humano esté listo para huir inmediatamente o pelear contra el peligro. Y dice, eso es maravilloso, porque como en acción de nada, el cuerpo reacciona. Entonces eso lo hace reaccionar y le da la capacidad para huir de inmediato o pelear entre el peligro. Dice, el problema es cuando no hay un oso. Y eso te pasa diariamente cuando tu padre llega drogado a la casa. Y eso te pasa todas las veces que ves pelear a tus papás. Y eso te pasa cuando hay golpes contra ti. Eso te pasa cuando a diario estás viviendo situaciones de peligro. Cuando te han abusado y tu abusador llega a la casa. Eso te pasa cuando en un momento determinado estás en necesidad y siempre te vas a avergonzar y reaccionas todas veces de la misma manera. Tu cuerpo, que está preparado de una vez en cuando reaccionar adrenalínicamente, está reaccionando diariamente. Y eso va dañando el corazón, va dañando el cerebro, va dañando los órganos y produce que ese joven, ese niño, tenga menos esperanza de vida. Porque vivió en alerta. Porque vivió en esa alerta continua de que algo va a pasar. La doctora, cuando habla esto, dice, sé que si yo preguntara aquí, usted podría ir respondiendo ahí, levantando cuántas de estas cosas se repiten en su vida. Porque por todos nosotros esto ha pasado. El problema es que no hay una prevención. No hay algo que nos ayude a quitar esto. Honestamente, si yo preguntara aquí, yo me pongo de conejillo de indias, porque la idea no es exponer a nadie. Pero la pregunta a tu corazón, ¿cuántos de ustedes han pasado por cosas similares de las que pasé yo? Y es porque la palabra se viene a enfocar simplemente en esto. Jesús no se viene a enfocar en otra cosa, sino que en la sanidad del corazón del hombre. Vámonos a la palabra. Como estamos escribiendo interpretación bíblica los miércoles, que paso el dato, está súper buena la clase, estamos haciendo recuperación de clases el día jueves, por si acaso. Este es el contexto de la historia que conocemos como el hijo pródigo. La historia del hijo pródigo tiene un contexto. Y el contexto es, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Ese es el contexto bíblico. Jesús se juntaba con gente mala clase. Jesús se juntaba con gente que eran publicanos, pecadores, para nosotros drogadictos, personas que estaban en el mal o haciendo este wrongdoing, como actuando mal en la vida. Jesús se juntaba con ellos y este es el contexto con lo que Jesús les cuenta 3 parábolas. Me encanta esto. No una parábola, sino que 3 parábolas. Tiene mucho significado, sobre todo para el que conoce de la ley judía, de esta repetición de las 3 veces, de los 3 testigos, de cierto te digo, de este tipo de repetición que te está diciendo, oye, esto es verdad, verdad, verdad. Entonces Jesús, más que darle una parábola, le da 3. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido. ¿Sabe lo que está haciendo con las 2 primeras? Poniendo valor en lo que se perdió.
Una persona que tenía ganado no iba a dejar que un ganado se le perdiera así como así. Entonces él está hablando, hey, si ustedes valoran una oveja, el señor del que les cuento tenía 100, pero aún así se le perdió una y dejó las 99 por ir a buscar esa 100, por ir a buscar esa una. Después le está diciendo de la moneda, otra cosa de valor. Este señor del que les hablo, este padre del que les hablo, perdió una moneda y la buscó hasta que la encontró. O sea, estaba hablando sobre este contexto, sobre esos malos, de cómo el padre hacía lo imposible por encontrar hasta el último. Y después viene la parábola del hijo perdido. Si no habían entendido con la primera, ganadería, después con finanzas, se va el tema familiar. ¿Y sabe qué? Para los que estudiamos interpretación bíblica, sabemos que los títulos de la Biblia se los puso el hombre. La Biblia no viene con títulos, ni capítulos, ni versículos. Esa es la interpretación del que está escribiendo en la Biblia. Esto quiere hablar de esto. Pero esta parábola se podría llamar correctamente, o yo la llamaría así por lo menos, trilogía del padre que busca y espera al valioso hijo perdido. Porque no tiene tanto que ver con lo que se perdió, sino ese papá que está buscándolo. Si le está hablando a fariseos, ¿saben lo que le está diciendo a fariseos? Un papá que tiene un hijo que lo deshonra. ¿Y saben lo que hacían los fariseos o los judíos en ese tiempo? Si el hijo lo deshonraba, le pegaban con el zapato, diciéndole, tú eres más sucio que lo que está sucio en la planta de mi pie. Lo desheredaba, no era llamado más su hijo. Y Jesús le está enseñando a los fariseos cómo este hijo lo deshonró, pero de la manera peor. Le dijo, papá, te prefiero muerto porque me interesa más tu dinero que tú. Ahí ya los fariseos creo que, ¿cómo? Y después dicen que salió y se perdió. ¿Y sabe cómo le muestra que se perdió? Que fue a meterse con prostituta. ¿Y sabe lo que es para un judío? Que se meta con una prostituta, que se emborrache y que después esté con una prostituta. El nivel de descontaminación que necesita, 3 días de descontaminación de esta prostituta. Sí, se metió con prostituta. Estuvo con alcohólicos, estuvo con gente de la calle. ¿Y sabe qué más hizo este hijo? Comió de los cerdos. Cuidaba a los cerdos, lo más inmundo para un judío, cerdos. Y este hijo se fue a comer, quería comer hasta lo de los cerdos. ¿Y sabe lo que hacía ese papá? Lo esperaba a la puerta. Esperaba que llegase. Cuando le está diciendo que ese hijo se asoma y este padre corre a abrazarlo, ahí está diciendo una aberración. Porque ninguno de ellos correría a eso. Ninguno de ellos se contaminaría con ese. Porque si él tocó una prostituta y tocó los cerdos, al tocar al papá, el padre es contaminado. Pero esto es lo que nos enseña él. Cuando ese pecador, cuando ese inmundo se acerca a él lo toca y él lo santifica. Él no se contamina. Y eso es lo que está hablando. Esta doctora la que no entiende, ¿cómo prevenimos esto? Acércalos al Padre. Si esto es lo que produce el Padre en nosotros. ¿Usted cree que yo voy a morir 20 años menos? No. Es más, quiero llegar hasta los 120. Sí. Sí. Es que este es el asunto. Él es el que provoca esa nueva vida. Él es el que descontamina a la persona. Pero necesariamente en ese hijo tuvo que pasar algo. He pecado. Arrepentimiento. Lo he hecho mal. Te necesito. Ese arrepentimiento de caminar hacia Él en esto provoca el encuentro con su Padre. Estoy terminando. Yo sé que muchos de ustedes hay cosas que son para el público y otras cosas que son internas. Y que hay cosas que simplemente no contaría. Y estoy hablando con cosas como abortos. Estoy hablando con cosas como abusos sexuales contra usted o que usted haya hecho. Estoy hablando del tema de relaciones extramatrimoniales, prematrimoniales. Estoy hablando de contiendas, odios que tiene en lo profundo del corazón que le nombran a alguien. O espacios en su niñez que las olvidó. Ni siquiera las recuerda. O reacciones violentas que uno tiene. Y que muchas veces obedecen a estos daños que hemos tenido. Estos deseos de justicia
pero ojalá que los destruyan a todos. Esas cosas no vienen de Dios. Esas cosas te destruyen. Estas cosas terminan quitándote la vida. Estas cosas no pueden caminar contigo. Y tienes un padre que no está apuntándolas. No tienes un padre en la historia de este padre que espera a su hijo. No tienes un padre diciendo, ¿con quién estuviste? Cuenta, confiésalo todo. Confiesa tu pecado. Arrodíllate. Humíllate en polvo y ceniza. No. Tiene un padre que está diciendo esto textualmente en la Biblia. Con todo, con pecado, con todo, ven. Pero muchas veces nosotros preferimos callar y guardar esto que nos destruye. Tenemos la persona enfrente y no conversamos. Tenemos las personas que nos infligieron heridas y no somos capaces de perdonar o hablar con ellas. Tenemos esto enfrente y no somos capaces de ir y decir, ir y declarar. Deja decirte algo, la Biblia completa, para los que están estudiando interpretación bíblica conmigo, desde Génesis a Apocalipsis, cuenta la historia de un padre enloquecido por salvar a sus hijos, de un padre que vez tras vez va por ellos, que vez tras vez y a veces nos enojamos. ¿Cuántas veces tenían que pagar los reyes y llegaba el papá al hijo? Y llegaba el papá al hijo, ¿y sabe lo que hace al final? Triunfa, lo salva. Al final abraza a sus hijos. Y esto es lo que predicamos. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos. En el principio, yo era un caos. Estaba desordenado. Estaba vacío. Y Él fue cambiando y transformando mi vida. Hasta transformar lo que ustedes ven hoy. Y sigue transformando. ¿Cuántos de ustedes están en la misma posición? ¿Cuántos de los que vamos a recibir en este lugar van a estar en la misma posición? ¿A cuántos debemos correr y abrazar? ¿A cuántos que han vivido estas situaciones? ¿A cuántos que en su corazón hubo abuso, hubo todas estas cosas, toda esta violencia que hablo? ¿A cuántos de ellos nosotros necesitamos llegar? Y necesitamos presentarle a ese Padre. En la historia que les conté, en esta trilogía, no hay doble discurso. Tienes dos opciones. O te quedas con el hermano enojado en casa, enojado con tu padre por cómo le da misericordia a este, o parecerte a tu padre y correr al desvalido. Para parecerte a tu padre, tienes que acercarte al corazón del Padre. Tienes que entender su corazón para llegar a él. De lo contrario, vas a ser como típica gente religiosa que mira al mundo como el pecador y no es capaz ni siquiera de compartir un plato de comida. Vamos a hablar. Señor, Señor Jesús, no queremos huir más, Señor. No queremos ser como ese que huye, Señor, ese dibujo animado que huye, Dios, de ti. Y que está huyendo, Señor, en la vida, manteniéndose ocupado, Señor, pero sigue cayendo de una en otra, de una en otra vez. Queremos, Señor, estar unidos a ti y en ti encontrar nuestra respuesta. Queremos, Señor, dejar de huir y dirigirnos hacia la casa del Padre. Y por eso, Señor, nos presentamos delante de Él. Si alguno siente que ha pecado, si alguno siente que ha albergado odio en usted, si alguno siente que ha dañado el corazón de alguien o que lo han dañado a usted, este es tiempo de llegar y poner eso delante de Dios. ¿Para cuántos de ustedes quizás
como para mí el oso llegaba todas las noches a la casa, peleado, malhumorado. Y quizás cuántos de nuestros padres, como el mío, sufrió el mismo en su vida traumas en la niña. Pero esto tiene que parar en algún lugar, y por lo menos para mí y para mi casa esto va a parar aquí. Porque cuando yo decido parar esto, cuando yo me levanto delante de Dios y digo no, esto se detiene para cualquiera de mi familia que está ahí. Una de las cosas que esta doctora decía, y se me olvidó decir, que este tipo de conducta y este tipo de traumas afecta inclusive la transmisión del ADN a la familia. Enfermedades que no se pueden controlar, esas autoinmunes, están metidas aquí en este trauma de la niñez también. Yo no me levanto aquí solamente por ustedes y porque los amo. Me levanto por mis hijas, me levanto por los hijos de ellas, me levanto por los que necesitan conocer este Cristo que los abraza. Y escúchenme, en mi casa esto no entrará. Dejé de huir hace harto tiempo ya. No ando buscando soluciones para mi vida para que mis hijas no sufran lo que yo sufrí. No, soy feliz en mi vida y me encantaría que ellas vivan lo que yo estoy viviendo. Amo lo que hago y por eso me he dedicado a hacer esto y lo voy a hacer toda la vida. Y los profetas antiguos decían esto, y ahí, así sea Dios que me quite o me añada, si no cumpliera estas palabras sobre mis niñas, sobre mi esposa, que mi casa le servirá toda su vida. El Espíritu Santo de Dios está acá. Él viene a sanar ese niño, esa niña, ese padre, esa madre, ese hijo, hija, quebrantado. Por eso a él corrían la gente que estaba como publicanos, como pecadores, y querían sentarse a escucharlo, porque ellos necesitaban esperanza. Y eso no se sujeta a una posición social. Para que usted sepa, en Chile, en mi país, en los lugares de más alta condición económica son los que más desesperanza tienen, donde hay más depresión, donde hay más violencia y cosas ocultas. Porque esto no hace discriminación socioeconómica. Por uno entró el pecado al mundo y nos quiso contaminar a todos. Y también, si alguien quiere saber, amo a mi papá. Y él me ama a mí. Él me ama. Y me dice que me parezco a él. La restauración de mi casa partió por alguien que dobló las rodillas y dijo, aquí para. Ya no correré como corrió mi papá, mi mamá, hasta que perdieron la vida. No. Esto no es correr, esto es arrodillarse a él. Decir, restáurame tú, que yo no puedo. Si alguien necesita hacer inclusive este gesto que estoy haciendo yo, arrodillarse, venga, que hay harto espacio para hacerlo. Si alguien necesita orar o necesita oración, venga, lo vamos a hacer. Pero escuche esto, si esta palabra es para usted, este es el tiempo para que nos arrepintamos y nos pongamos delante de Dios. Y paremos lo que dice esta doctora, esta pandemia que está afectando nuestra sociedad. Espíritu Santo de Dios, ven. Y sánanos, Señor. Los que nos sentimos alguna vez abusados, los que nos sentimos una vez violentados, Dios. Los que estábamos bajo adicciones, Dios, de cualquier tipo. Los que fuimos creados por padres con enfermedades mentales, con depresiones, esquizofrenia, Dios, o cualquier enfermedad, Señor, ni siquiera vista por los médicos. Señor, sánanos. Sana nuestra tierra. Sana nuestra descendencia. Permite que nuestros hijos vean la misericordia de este Dios poderoso. Oh, Espíritu Santo.